¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy Marcelo Arteaga y esto es Ateísmo en Español. Hoy hablaremos sobre la resurrección de Cristo y las 5 vías de Tomás de Aquino. Estos son cinco argumentos a favor de la existencia de Dios. Analizaremos ambas cuestiones desde la perspectiva atea y si tenemos tiempo responderemos algunas preguntas en los comentarios. Espero que les gusten. Empezaremos hablando sobre 10 razones por las cuales las personas creen en la resurrección de Cristo. Después daremos los contraargumentos y, y después nos moveremos a hablar por cada una de las 5 vías. Terminaremos hablando con personas que nos escriban en los comentarios y responderemos preguntas si tenemos tiempo. Pero bueno, una de las primeras razones por las cuales las personas creen en la resurrección de Cristo es porque cuando leen la Biblia, ¿verdad? Hay un pasaje en relación a unas mujeres que dicen que fueron las primeras en ver este suceso. Y el argumento cristiano es que en ese tiempo las mujeres no tenían la, no se les confiaba, básicamente, cuando daban testimonio. Y si fueran a inventar que Cristo volvió de la muerte, ¿verdad? Habrían dicho que alguien con reputación hubiera visto el hecho para generar más credibilidad. Y el argumento es que al poner como uno de los principales um, una de las principales personas que vio el suceso milagroso pasar es una persona con muy poca credibilidad. Eso incrementa la credibilidad de que no se haya fabricado una historia al respecto. Esto es en Mateo y, y explica más o menos cómo es que fueron estas dos mujeres las que vieron el milagro. El contraargumento a ellos, según Christopher Hitchens, que tenía un debate al respecto, que es como si, por ejemplo, fuéramos a inventar una historia y te dijeran, bueno, la persona que prueba que, no sé, yo no estuve robando el banco, ¿verdad? Fui a la tienda, fue este drogadicto que, que me vio entrar a la tienda. Y, y yo argumento, bueno, lo que pasa es para que fue la única persona que me pudo ver en la tienda y sé que es una persona pues, que pudo haber sido fácilmente um, convencida de que dijera que yo no robé el banco, ¿verdad? Pero tiene que creerme, si estuviera inventando algo, pues pondría a una persona con más credibilidad para que mintiera por mí. Y la verdad es que pues, la lógica no funciona así, es simplemente un mal testigo, ¿verdad? Es un mal testigo para algo y ese es el punto, puede o no ser verdad y ya ustedes pueden hacer su propio juicio al respecto, pero el mostrar que un testigo es malo y decir que debe de incrementar la credibilidad de una historia simplemente no es lógicamente necesario, es completamente posible, ¿verdad? Que se esté mintiendo, ¿verdad? Y tenga un muy mal testigo al respecto porque fue la persona que pudieron encontrar. Um, y realmente ahí termina. No quiere decir una cosa o la otra, ¿verdad? Simplemente que es un mal testigo. Después hay una serie de hechos mínimos de la resurrección. Entonces, básicamente el argumento es que para poder discutir sobre la resurrección hay que aceptar que ciertas cosas pasaron, ¿verdad? Y poder darles algún tipo de interpretación. Vamos a hablar sobre esos hechos mínimos. Estoy leyendo como parte de un artículo al respecto. Gary Habermas ha popularizado el tan conocido argumento de hechos mínimos para la resurrección. Los datos mínimos son esas cosas que son aceptadas por casi todos los eruditos del Nuevo Testamento. Los hechos mínimos son: uno, Jesucristo murió crucificado. Dos, los discípulos de Jesús creyeron que Él resucitó y se les apareció a ellos. Tres, Pablo, el perseguidor de la iglesia, fue repentinamente cambiado. El escéptico Santiago, hermano de Jesús, fue
repentinamente cambiado. Y 5, la tumba estaba vacía. Estos hechos son casi aceptados universalmente por los eruditos del Nuevo Testamento, incluyendo los liberales. Bueno, ninguno de estos hechos mínimos necesariamente concluye que pasó una resurrección, ¿verdad? Podemos ir uno por uno. Jesús murió en la crucifixión, ¿de acuerdo? Es posible que haya muerto en, en la crucifixión, pero es simplemente algo que nos están diciendo que murió y lo aceptamos como hecho, ¿verdad? Um, no es necesariamente cierto, pero muy probablemente sucedió, ¿verdad? En base a diferentes testigos o personas que dijeron que murió en la crucifixión. Pero no es una prueba contundente, es simplemente algo que nos están diciendo. Si una persona te dice que un gurú, ¿verdad?, pudo caminar arriba del agua sin caerse, que pudo um, venir después de la muerte en el cuerpo de otra persona, como muchas personas en la India creen que Buda, ¿verdad?, muere y puede reencarnar en otra persona, no es necesariamente cierto, es lo que nos está contando una tercera persona, pero sigamos. Los discípulos de Jesús creyeron que Él resucitó y se les apreció a ellos. Es posible que crean eso, pero no es necesariamente cierto. Simplemente es algo que nos están contando. Probablemente creyeron en ello y sus vidas, por ejemplo, muchos de ellos murieron por esta verdad. Probablemente creyeron que eso sucedió o algo similar, pero no, no prueba el hecho de que un suceso milagroso sucedió, simplemente evidencia circunstancial. Pablo, el perseguidor de la iglesia, fue repentinamente cambiado. ¿Qué? Siempre me he preguntado, o sea, Pablo básicamente estaba haciendo algo inmoral, ¿verdad? Estás persiguiendo a una gran cantidad de personas por una creencia que tienen que relativamente benigna. Supongo que los romanos no lo veían así, pero estaba haciendo algo cruel. Me pregunto que si una persona haciendo algo cruel, ¿verdad? No tendría remordimiento, ¿verdad? Y eso no hubiera inspirado en cierta forma el cambiar de bando. Pero el punto es que cambió repentinamente de bando y eso uh, da credibilidad al hecho de la resurrección. Pero mucha gente traiciona sus principios y se mueve a un bando equivocado, ¿verdad? O contrario, no necesariamente equivocado. No prueba el hecho en sí, es el hecho de que, no sé, existiera soldados de un ejército, ¿verdad? Que repentinamente cambien y se van a otro bando, no quiere decir que la causa sea o no justa, ¿verdad? Nada más que la gente cambia de parecer por una variedad de razones. Ah, Podemos meternos a cuál es el origen de ella, obviamente, pero decir que un hecho sobrenatural necesariamente tuvo que ser la razón por la que alguien cambió de su opinión, no es lógico. Hay una gran variedad de razones naturales por las cuales esto pudo ser, pero es la que desean aceptar los cristianos. También habla sobre el escéptico Santiago, que fue repetidamente cambiado. Ese no conozco mucho al respecto, así que después de investigar podré comentar al respecto. Y la quinta es la tumba estaba vacía, ¿de acuerdo? La tumba está vacía. Pudieron haber robado el cuerpo nunca pudo haber estado ahí en un principio. Hay una variedad de razones naturales, ¿verdad?, por las cuales no pudieron encontrar el cuerpo en la tumba. La resurrección, ¿verdad?, siendo un milagro y siendo por ende poco probable, no es necesariamente la mejor manera de explicar la situación. Pero, muchos de estos argumentos de mínimos de la resurrección son pruebas circunstanciales. Ninguno apela directamente a que necesariamente tuvo que ver uh, sucedido un milagro. La transformación de los primeros discípulos, como se señala en los hechos mínimos, Santiago, el hermano de Jesús, cambió de ser escéptico a creyente por la resurrección. Santiago, junto a su hermano, no creía en Jesús durante los inicios del ministerio. Sin embargo, a Jesús se le apareció a Santiago y Santiago se convirtió en el líder de la iglesia primitiva de Jerusalén. Su muerte es registrada por Josefo. Pablo es otro ejemplo de alguien que ha sido completamente transformado por la resurrección de Jesús. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Después de testiguar al resucitado Jesús, Pablo se convierte
proclamador de la iglesia, ¿no? Expliqué básicamente la conversión en el punto anterior, pero, no sé, Santiago tendría que investigar, como decía. Detalles vergonzosos. Vamos a ver. Otro argumento es que muchas personas murieron por sus creencias religiosas, básicamente. El argumento dice que, pues, que nadie moriría por algo que ellos inventaron erróneamente. Los discípulos sabían que ellos decían la verdad, aún así uno se da cuenta que los discípulos estaban dispuestos a morir por algo que ellos sabían que era verdad. eh, y después menciona una variedad de personas que murieron proclamando su fe, ¿verdad? Esteban murió apedrado, Jacob, hijo de Zebadeo, por una espada en las manos de Herodes, Santiago, el hermano de Jesús, murió, y Pedro y Pablo en las manos de Nero. Porque creo que, si mal no recuerdo, estaban culpando um, porque Roma se había quemado, ¿verdad? Y le querían echar la culpa a los cristianos, pero no recuerdo exactamente. Punto es de que, por ejemplo, Pedro y Pablo murieron por lo que creyeron, y eso um, da más credibilidad al hecho de que Jesús uh, regresó de la muerte. Y la verdad es que no necesariamente. Mucha gente muere por mentiras. Podemos nada más hablar sobre nada más no hechos naturales, ¿verdad? Pero ideas políticas que simplemente son erróneas. Mucha gente muere a través de esas ideas. Eh, en la religión, pues no es raro ver una gran cantidad de gente que está dispuesto a inmolarse y a morir por creencias que tú y yo, asumiendo que eres probablemente cristiano, ¿verdad? Pensamos que no son verdad, como por ejemplo la religión del Islam. Gran cantidad de personas están dispuestas y se han matado por la religión del Islam, ¿verdad? No nada más después de que fue creada, pero durante su creación, ¿verdad? Mucha gente fue a guerras, ¿verdad? Para defender ese tipo de ideas, y claramente pues ambos pensamos que están mal. El hecho de que las personas están dispuestas a morir por una mentira no necesariamente le da mucho más credibilidad. Hablamos sobre evidencia documentada. La evidencia documentada de la resurrección de Jesús es buena. El historiador busca encontrar cuántas fuentes primarias y secundarias se puedan juntar por un evento para determinar la historicidad de dicho hecho. Con respecto a las fuentes primarias, la resurrección tiene el reporte de Mateo, Juan, Pablo, 1 Corintios, incluyendo las referencias adicionales de Santiago y Judas. Los siguientes son fuentes secundarias de la resurrección: Lucas, Marcos, Clemente de Roma y en grado menor Ireneo de Ignacio. Vamos a hablar nada más, por ejemplo, de que tengo más conocimiento, que es Mateo. Hay diferentes versiones de Mateo. En las más viejas, ¿verdad? No se incluye la resurrección. Y en las más novedosas se incluye la resurrección. Hay claramente una variedad de documentos que hablan sobre la resurrección de Cristo. Mateo, por ejemplo, no fue escrito por Mateo directamente. Lo más seguro es que fuera una persona que um, conocía a Mateo, que Mateo lo estaba diciendo y él lo estaba escribiendo, o al menos eso es lo que he investigado y encontrado. Así que no son directamente de las personas que lo vieron, quienes escribieron, pero terceras personas, lo cual pues degrada un poco más la información. Um, pero no, son cosas que te están diciendo. O sea, de nuevo, tomarías como verdadero, ¿verdad? Si encuentro escritos, ¿verdad? O sea, podríamos hablar tal vez de la Iliada, ¿verdad? Y, y la batalla de Troya, donde se dicen que Aquiles era invencible excepto por parte de su talón. Y lo habían sumergido en algún tipo de agua mágica, excepto por su talón, y es por eso que simplemente puedes matarlo nada más con atacar su talón.
Y muchas partes de la historia de la Ilíada se han mostrado que son verdad. Encontraron la ciudad de Troya y eso no hace más verdadero, ¿verdad? Que Aquiles haya tenido algún tipo de poder mágico, ¿verdad? Para poder evadir la muerte. Que solamente podías matar a Aquiles en un lugar preciso, en ninguna otra manera, ¿verdad? Hay muchos documentos que tienen verdades históricas y tienen mitología y tienen mentiras dentro de ellos. El hecho de que existen una gran cantidad de historiadores o documentación al respecto no hace un hecho poco probable necesariamente más probable en relación a sucesos milagrosos, ¿verdad? Si tenemos muchas personas que escribieron sobre el mismo Iliado, sobre la misma guerra, ¿verdad? Y hablaban sobre que Aquiles era un gran guerrero. Y nosotros pensamos que Aquiles no puede ser derrotado, pero nada más de esta manera. No quiere decir que nada más puede ser derrotado de esa manera. Probablemente tal vez así murió, ¿verdad? Ah, pero hay otras explicaciones naturalísticas al respecto que no necesariamente tienen que basarse en hechos sobrenaturales para ser verdad. Luego habla sobre evidencias circunstanciales. Douglas Grotius señala que la evidencia circunstancial para la historicidad de la resurrección es, a saber, la práctica de la iglesia primitiva al observar el bautismo, la cena del Señor y los domingos de adoración. El bautismo se basa en la analogía de la muerte, entierro y resurrección de Jesús. La señal del Señor es un símbolo de la muerte y sacrificio de Cristo. En adición, es bastante extraño que fieles judíos cambiaran su adoración de viernes por la tarde hasta el sábado a domingo por la mañana, a menos que algo de mayor importancia hubiese ocurrido el domingo por la mañana. El más importante evento de un domingo por la mañana fue la resurrección de Cristo. Pero, como lo mencionan, son evidencias circunstanciales. Existe una gran cantidad de religiones. Podemos hablar, por ejemplo, del mormonismo, y en sus tradiciones. No quiere decir que necesariamente sean verdad que una de las tribus de Israel llegó a Latinoamérica o a Estados Unidos, ¿verdad? Y tuvo un desarrollo y que realmente el mormonismo es verdad simplemente porque existe una variedad de tradiciones al respecto. El motivo faltante. Warner Wallace ha señalado en sus conferencias y libros que cuando una conspiración se forma hay tres factores motivantes detrás del movimiento: poder, codicia y o lujuria. Los discípulos no tenían ningún poder por afirmar la resurrección como historia. Ellos andaban por ahí mientras estaban siendo amenazados por los judíos y autoridades romanas. En cuanto a la codicia, ellos enseñaron que uno no debería desear posesiones terrenales, sino espirituales. La lujuria no era un factor tampoco. El celibato antes del matrimonio y fidelidad material después del matrimonio. De hecho, N.T. Wright señala su libro clásico, La resurrección uh, del Hijo de Dios, que los discípulos no tenían una motivación teológica tras afirmar que Jesús ha resucitado de entre los muertos, como si ellos estuviesen anticipando una guerra militar y una resurrección final al cabo del tiempo. ¿Qué factores motivacionales existían para estos discípulos? Para que estos discípulos inventaran la historia. Él dice que no existe ninguna. La única razón es que los discípulos enseñaron, básicamente pensaban que la resurrección de Cristo había ocurrido, que no hay otro tipo de explicación. Y por la perspectiva atea o secular es que claro que hay una gran cantidad de motivaciones. Una simplemente es que realmente pensaban que era verdad, pero se equivocaron, simplemente vieron otra cosa, ¿verdad? O estaban inventando por una variedad de razones. El hecho de que pues, no podamos estar miles de años, 2000 años o 2016, uh, miles de años, que de hecho no podamos probar que hace millones de años, bueno, miles de años de hecho, uh, tuvieran algún tipo de incentivo económico. No quiere decir que no existía algún tipo de incentivo económico. No quiere decir que, por ejemplo, pudieran haber tenido algún tipo de remuneración moral. El hecho de que las comunidades en la que estaban los vieran de una mejor manera y que eso fuera muy importante para ellos, o que simplemente pensaran que eran parte de un movimiento, ¿verdad? Como hay gente que se hace forma de un movimiento político que no les hace ganar nada, ¿verdad? Pero los hace les da una misión en su vida. Hay gente que necesita un propósito. Hay una variedad de otras razones por las cuales personas podrían organizar
una religión que no es necesariamente cierta. Y digo, el hecho es que tenemos una gran cantidad de religiones que pensamos que no son ciertas, que no necesariamente tienen una motivación uh, monetaria para personas que les mueve ese tipo de, ya sea una lucha política o una teoría religiosa. Pero puedes hablar sobre el budismo, ¿verdad? Los budistas no tienen una remuneración económica, no sé si respetan el celibato, pero supongo que sí. Pero podemos hablar sobre el budismo como un ejemplo de una gran cantidad de personas que no tienen un incentivo económico o lujuria, ¿verdad? O poder para sacar adelante una ideología de, de cómo podemos llegar al nirvana y cómo es que Buda puede resucitar a través de la reencarnación en otra persona. Es, es verdad que el budismo es cierto simplemente porque las personas que lo predican no tienen un incentivo económico. A mi parecer no. Pero bueno, con el fin de ser el video más corto me moveré a las 5 vías. ¿Sabes qué? Vamos a ver si es que no se escucha, lo más fuerte que se no escucha. Ah, mi quiebra me trajo. Al parecer no se escucha muy bien. Bueno, voy a ver si puedo reparar ese problema y haré otro video. Vamos a ver. Voy a intentar hablar un poquito más fuerte más para responder algunas de las preguntas y después haré el final del video intentando reparar el problema de el sonido. Diego L. Cuervo dice, ¿por qué morirían por una mentira? Si sabían que era mentira, ¿quién les daba el incentivo económico? ¿Por qué morirían por una mentira? Una variedad de razones, tal vez pensaban que era verdad. Podemos tomar ejemplos de el mormonismo, ¿verdad? ¿Por qué la gente decidiría, porque el líder del mormonismo decidiría morir por, sus, por su creencia, por creer que una tribu de judíos había llegado a América? Bueno, yo argumentaría que había claramente intereses económicos, que ganaba mucho, tiene propiedades. La gente que cree en el mormonismo duda que esa sea la motivación primordial de ella. Um, Finalmente creo que lo mató uno de sus propios policías secretos. Pero estoy intentando un ejemplo más claro. ¿Por qué, si sabían que era mentira, por qué morirían de ello, ¿verdad? Tal vez no sabían que era mentira, tal vez se los creían. Mucha gente fue defraudada por el líder mormón. El hecho de que hayan sido defraudados no quiere decir que su creencia es necesariamente cierta. Probablemente no crees en el budismo. Hay gente que pues, estaría dispuesto y que ha matado gente por el budismo, ¿verdad? Pero no le da credibilidad necesariamente a, a lo que piensa. Diego Cuervo dice, ellos arriesgaron su vida, los mataron a todos, a Buda no lo mataron. No, a Buda en sí no lo mataron, pero ha habido varios casos en los cuales matan a comunidades budistas, en parte por su creencia. Quiero dar un ejemplo claro. Había uno en el cual básicamente el gobierno chino tenía un problema político con los budistas. Estaba... Sí, digo, debería de encontrar más específicamente el nombre de la masacre, básicamente, ¿verdad? Pero si mal no recuerdo, el problema es de que el gobierno no quería a los budistas porque incentivaba a la gente a no trabajar y a no ser productivos y deciden matar a muchos. Matan a una comunidad budista y pues ellos estaban pues, dispuestos a morir por ello. El hecho de que la gente estuviera dispuesta a morir por su creencia en lugar de simplemente no sé, ponerse a trabajar, ¿verdad? Y hacer lo que el gobierno les diga, no, no comprueba la verdad de su teoría o de su teología. Pero bueno, intentaré hacer un mejor video con mejor sonido.